Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: Escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él escuchándole. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es hermoso ver la humanidad de Jesús. Ayer su palabra nos decía que lloró, que le dolía a su pueblo. Hoy nos habla de un Jesús que tiene celo del templo. Este mismo pasaje lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, San Mateo y el de San Juan. Nos habla de Jesús disgustado, enojado. Muchas personas suelen decir que la iglesia, que el lugar físico no es importante, pero hoy Jesús, con el ejemplo de este celo, nos dice lo contrario. Vamos a navegar por los 3 mensajes que el Señor nos quiere dar hoy. Primero, casa de oración y no cueva de ladrones. Segundo, Jesús asistía al templo. ¿Quiénes somos nosotros para no ir? Y tercero, la oposición es inevitable. Primero, casa de oración y no cueva de ladrones. En su palabra dice que en aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Jesús menciona inicialmente el pasaje del libro de Isaías, capítulo 56, versículo 7, que dice: yo los traeré a mi monte sagrado y los haré felices en mi casa de oración. Más adelante dirá: porque mi casa será declarada casa de oración para los pueblos. En la casa de oración vamos a llevar nuestra ofrenda al Señor, nuestra acción de gracias. Vamos a recibir al Señor, a conocerlo a través de su palabra. Pero Jesús notó una triste realidad del templo que no duda en comentar severamente, tomando las palabras del profeta de Jeremías en el capítulo 7, versículo 11. ¿Acaso piensan que este templo que me está dedicado es una cueva de ladrones? En este pasaje de Jeremías, Dios dijo estas palabras porque mostraban cómo su pueblo robaba, mentía, pecaba, adoraba a otros dioses y luego iban al templo sin ningún arrepentimiento. ¿Cuántas veces usamos la casa de oración como una cueva en la que nos escondemos, pero no con un corazón contrito y arrepentido, sino con un corazón lleno de soberbia, dispuesto a seguir en el mismo error, en el mismo pecado, porque no queremos hacer ningún esfuerzo? Jesús conocía y conoce los corazones. Conocía los corazones de aquellos que estaban convirtiendo la casa de oración de su Padre en algo que no tenía nada que ver. Es como una persona que va a misa los domingos, pero al fin y al cabo lo hace como una fachada para que su esposa o su esposo no sospechen que esta persona está saliendo con alguien más. Esta persona está convirtiendo la casa de Dios en una cueva de ladrones, porque aunque va al culto, no lo hace con el propósito de la Eucaristía como tal. Segundo, Jesús asiste al templo. ¿Quiénes somos nosotros para no ir? Dice en su palabra que en aquel tiempo Jesús entró en el templo, porque enseñaba todos los días. En varias partes de los evangelios nos habla de cómo Jesús asistía todos los días al templo para enseñar, incluso a obrar milagros allí. Lo vemos en Lucas 22:53, cuando lo arrestaron. Dice Jesús: todos los días he estado con ustedes en el templo. Y en Juan 18:20, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo. El templo, el lugar donde nos congregamos, no solo a recibir la enseñanza de Jesús, sino a recibirlo a Él sacramentalmente. Para Jesús fue muy importante el templo mientras estuvo acá en la tierra, y lo sigue siendo. Y si lo es para Él, que es el mismo Dios, ¿quiénes somos nosotros para no ir? Marta tenía su pequeño altar en casa. Cuando tenía alguna dificultad oraba,
pero no asistía todos los domingos a la Eucaristía. A veces se entretenía con el celular, otras veces al dejar para ir en la tarde le llegaba visita o prefería ver películas, o si estaba lloviendo, encontraba en esto una excusa perfecta para no ir. Tenemos un regalo valioso que costó un precio muy alto, el precio de la sangre. Un regalo que diariamente elegimos aceptar o rechazar por algo de muchísimo menos valor. Tercero, la oposición es inevitable. Dice en su palabra que por su parte los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Sí, Jesús tuvo oposición y mucha. Cualquier labor importante implica oposición y cuando tú ejerces tu fe, sirves con ella en casa y fuera de ella, adivina qué. Tendrás oposición, pero lo que parecía muy malo, Dios lo usó para bien de la humanidad. Hoy tu fe y la mía es producto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y de la sangre de muchos cristianos mártires. Hoy nuestra fe es el resultado del cansancio y el desgaste de muchos que ofrecieron su esfuerzo, su vida entera para llevar el Evangelio de la paz. Nosotros mismos muchas veces somos nuestra propia oposición. La pereza, la comodidad, el desaliento y entre otros aspectos de nosotros mismos que nos llevan a tener una relación mediocre con Dios o nos alejan de Él. La oposición de Marta inicialmente era interna. Muchas veces buscaba excusas para no ir al templo, para no visitar el Santísimo, para no rezar. Cuando poco a poco empezó a trabajar de manera más consciente en esta oposición, se dio cuenta que su familia ahora representaba esa opinión. Oración. Amado Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Es lámpara a nuestros pies. Nos guías, nos muestras el camino. Te pedimos perdón cuando hemos hecho de tu templo, tu casa de oración, tu Betel, una nueva cueva de ladrones. Ayúdanos, Señor, a buscarte con rectitud de intención siempre, con un corazón humilde, dispuesto a dejarse cambiar por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.